apto para todo público. Sobra decir que la violencia y la inseguridad de nuestro país han trastocado nuestra vida. ¿Cómo la violencia afecta a las iglesias? ¿Qué han hecho estas o han planteado ante la barbarie que padecemos? ¿Qué reflexiones han realizado sobre los valores perdidos? Por ejemplo, la dignidad humana, el respeto a la vida. Soy Bernardo Barranco. Las iglesias ante la violencia es nuestro tema e iniciamos aquí en Sacro y Profano. La violencia en México ha trastocado nuestra vida como ciudadanos y ha cimbrado nuestras instituciones. Las iglesias tampoco son la excepción. ¿Cómo enfrentar la violencia? Demandan las asociaciones religiosas. ¿Su trabajo pastoral se ve afectado con esta realidad? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen las iglesias frente a la barbarie de la violencia? ¿Hay relación voluntaria o forzada de miembros del clero con el crimen organizado? Los obispos mexicanos publicaron una importante exhortación de posicionamiento frente a la violencia. ¿Cuál es el análisis y las acciones que emprenden los obispos frente a la violencia en México? La violencia en México tiene muchas aristas, dramas y actores. Le invito a que veamos la relación entre la violencia y las iglesias en México. Tenemos el gusto de contar con la presencia y el apoyo de la doctora Elena Varela. Ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Elena. También al doctor Felipe Gaitán, un viejo y gran amigo. Él es investigador de la Universidad La Salle. Elena, ¿cómo esta espiral de violencia que estamos viviendo en este país afecta a las iglesias? Bernardo, lo primero que tenemos que partir es de que efectivamente no es una iglesia, son iglesias y son diferentes niveles de la iglesia. No es lo mismo pensar en la iglesia como actor social que está en ciertas comunidades, en las zonas más afectadas por la violencia, que la iglesia, la jerarquía católica, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría, si pensamos en iglesia y violencia, que primero volteemos a ver a ese actor social que está inmerso en esa espiral de violencia, como tú dices, Bernardo. Y yo creo que ahí es una víctima más. Lo vemos en las cifras, los vemos en las estadísticas de sacerdotes asesinados, de desaparecidos, de amenazas, de extorsiones. Entonces yo creo que ahí la iglesia enfrenta un gran reto, mucho más porque en ciertas comunidades además no hay más autoridad que la iglesia y el crimen organizado, ¿no? Entonces ahí se queda en un tú por tú la iglesia, insisto, como actor social e incluso ahí hasta político, enfrentado al crimen organizado. Y le toca sufrir la peor parte de la violencia, porque además es una iglesia en esos casos que muchas veces se queda del lado también de las otras víctimas, de los habitantes de esa comunidad que están sufriendo esa violencia, ¿no? Entonces es importantísimo que no perdamos de vista, porque a veces tendemos a pensar en qué pasa en la Ciudad de México, pero que no perdamos de vista lo que está sufriendo la iglesia y los retos que está enfrentando a la hora en que se dan estos fenómenos de violencia cada vez más generalizado. Además de que tenemos que pensar que la violencia no es solo la derivada del crimen organizado, me gustaría posteriormente que platicáramos de ello, sino también la violencia, por ejemplo, generada por las desigualdades y la pobreza. Claro, la violencia, además de transgredir el orden social, o la violencia estructural, también es una violencia que afecta la dignidad humana. Y en ese sentido también algunos pastores son autocríticos, es decir, qué valores o si las iglesias han fallado a la hora de transmitir esos valores que son transgredidos permanentemente con esta lógica sangrienta de la violencia. ¿Cuál es tu opinión, Felipe? Sí, mira, Bernardo, sobre este tema, sobre si han fallado o no han fallado, creo que también tenemos que entender el contexto en el que nos movemos hoy en la sociedad moderna. Una sociedad moderna donde la pluralidad de valores, donde las diferentes perspectivas culturales, donde a veces también la inmediatez, el consumismo,
esta noción también del valor de la vida como tal, el valor supremo, acaba siendo hasta una mercancía. Cuando se ven, por ejemplo, las cirugías plásticas, el consumo de las drogas, etcétera, etcétera. En este contexto están inmersas las iglesias que llevan su palabra, que llevan su voz, y hablo de iglesias en plural, no solamente de la católica. Están los evangélicos, de la parte cristiana, los anglicanos, un cúmulo de iglesias que han buscado reposicionar su discurso, su propia evangelización. La propia Iglesia Católica ha emprendido una nueva pastoral, ir a las calles a buscar y volver a establecer los valores que ellos creen que están perdidos. El gran problema que tenemos en todo este cúmulo, en esta pléyade de iglesias, es que cada una se dice la verdadera y acaban no viéndose unas a otras. Y ese podría ser un primer gran error. No entender que esta pluralidad no se habla de parcelas, sino la posibilidad de poder entender que el valor o los valores tienden a ser universales. Porque en esta disputa los valores han dejado de ser universales para neutralizarse. Dice Baudrillard, los valores en realidad ya no son universales si no se han neutralizado. ¿Por qué? Porque también se ha centrado mucho en la persona, en aquel que se cree en la ilusión de ser dueño de su ser, puede disponer de lo que sea. Puede disponer de la vida, puede disponer de su libertad, puede disponer de este sentido de ser un único. La mejor manera, consumir, gastar, llevarse la vida, el tiempo como tal, y tener los referentes que las iglesias están marcando es como un referente muy lejano. Las propias encuestas lo dicen en México. Pocas personas se dicen ser católicas o de alguna iglesia en particular, llevan a cabo los preceptos morales o éticos que la iglesia les promueve. Violencias e iglesias, nuestro tema. Hemos visto que la violencia evidentemente afecta la tarea pastoral, misionera, proselitista de las iglesias. La violencia tiene muchas facetas, que va desde la estructural hasta la violencia física. Tenemos que tener mucho cuidado en un contexto plural, pero en una primera instancia las iglesias también son víctimas de estos niveles de violencia que estamos viviendo. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema de hoy es la violencia y las iglesias. Y llama la atención que muchas iglesias han sido víctimas de violencia y del crimen organizado de manera hasta cruel, podría decir. Tan solo en los últimos 15 años, por ejemplo, 25 sacerdotes católicos han sido asesinados. También muchas extorsiones a religiosos, religiosas. Y evidentemente, Elena, esto afecta a la misión. ¿Cómo poder desarrollar una misión cuando el país es uno de los más afectados en América Latina de represión y violencia hacia su clerecía? Yo creo que Bernardo, que la violencia pone, cuestiona o pone en riesgo la misión de la iglesia, pero al mismo tiempo lo que hace es definir la propia misión de la iglesia. La iglesia finalmente, esa iglesia más humilde que decide estar con los más desfavorecidos, se pone a prueba cuando enfrenta este tipo de situaciones en donde las comunidades están envueltas en una oleada de violencia. Sin embargo, tienes razón, hay un riesgo y el riesgo es, tienen que llevar a cabo su misión amenazados, tienen que llevar a cabo su misión cuando no saben cuándo su vida corre riesgo o su vida corriendo riesgo en todo momento o corriendo riesgo la vida de sus feligreses, y en ese caso es una muy dura prueba para la iglesia, ¿no? Yo me imagino que lo que enfrentan en muchas comunidades, órdenes de religiosas que tienen escuelas y de repente tienen que enfrentar, insisto, las amenazas por parte del crimen organizado, supone un dilema de qué hacer en cada momento, y definitivamente ahí es fundamental de qué manera desde la jerarquía pueden acompañar esos procesos o no, ¿no? Evidentemente la violencia trastoca todo. Y uno pensaría que los eslabones más difíciles, como son las misiones, los lugares más apartados, es donde prácticamente las iglesias tienen que sobrevivir.
En este caso, bueno, ahí, como lo decía Elena, las misiones, final de cuentas, la misión de las iglesias es lograr esta armonía, esta paz y esta trascendencia en las personas, que no siempre se logra en los lugares más apartados y a veces en las propias ciudades, en las zonas urbanas también se vive esta parte donde las iglesias son víctimas, pero y hay que tener cuidado también porque hay ciertos elementos de las diferentes iglesias que en este afán de sobrevivencia se han acercado mucho a estos ámbitos del crimen organizado, los escándalos anteriores de las narcolimosnas, de aceptar o recibir a los propios narcotraficantes o criminales, acaba siendo un problema al interior de las propias denominaciones religiosas, porque por un lado muchos de ellos ponen su vida en juego y otros más intentan como negociar como para que su pastoral, su misión esté tranquila y la puedan llevar a cabo. Esa es la gran paradoja de esto, que por un lado son víctimas, pero a la vez también tienen que jugar ciertas reglas del juego para preservar su propia integridad y su propia presencia en las comunidades en las que están actuando constantemente. Y esto es indistinto, pueden ser urbanas o rurales. Pues es muy, digamos, fuerte, pero es una realidad lo que plantea Felipe, Elena, es decir, hay momentos en donde las iglesias brincan, por así decir, o moralmente o legalmente estas fronteras y se acercan a sectores del crimen organizado o no les queda otra alternativa. Es un fenómeno que se ha planteado. Yo creo que es un fenómeno que está viviendo toda la sociedad en general, no solo las iglesias, y las iglesias están igualmente afectadas. Es decir, lo está viviendo la clase política, lo está viviendo empresarios, pequeños agricultores, lo estamos viviendo todos como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? Y a la iglesia igualmente se tiene que ver enfrentada a este tipo de dilemas morales, éticos, en donde lo que a mí me parece fundamental no es tanto el pensar qué hace la iglesia, o más bien el ver qué hace la iglesia, sino el ver cómo como conjunto se enfrenta al problema. Es decir, que estemos ante una iglesia que de repente tiene que decidir qué hago cuando el crimen organizado me está amenazando, me está pidiendo algún tipo de cooperación. Eso es lo que estamos viviendo todos hoy en día. Yo creo que como sociedad ahí es la clave cómo lo enfrentamos. Y ahí sí me parece fundamental el ligar lo que ocurre en cada una de las comunidades con lo que ocurre, digamos, desde la jerarquía. Si hay acompañamiento desde la jerarquía y un acompañamiento de las autoridades y de las instituciones, entonces será posible hacer frente a estos dilemas éticos. Sí, sin duda es muy claro esto que planteas, Elena. No solamente son las iglesias, son toda la sociedad, pero el caso de las narcolimosnas o el blanqueo del dinero cuando algunos obispos dijeron que era posible, se bendecía y para buenas causas. En fin, es un terreno pantanoso, evidentemente. Pero en 2010, Felipe, la Iglesia editó un importantísimo documento sobre el tema de la violencia, donde hizo una reflexión teológica, filosófica, antropológica. Felipe, háblanos de este documento. El documento de 2010 es un documento importante porque es la posición de toda la jerarquía católica frente a un problema de la violencia y en el momento más álgido, en ese momento del sexenio del presidente Felipe Calderón, donde ellos toman una postura y se presentan ante la sociedad. Es un documento de 116 páginas, es un documento bastante grande. La característica, y como bien tú decías, poco se ha estudiado, poco se ha ahondado, pero también hay que ver quiénes son los interlocutores, a quién está interpelando ese documento. Revisándolo con calma y demás, uno se da cuenta en la primera estructura que se refiere a los factores de riesgo de la violencia, que se refiere al tema económico, al tema de la pobreza, al tema de la legalidad, al tema de la impunidad, al tema que tiene que ver con las fuerzas policíacas. Es decir, el primer interlocutor es el Estado. La Iglesia se posiciona frente al Estado y lo interpela en ese momento. Y de alguna manera dice, bueno, hay tres tipos de violencia, hay diferentes tipos de violencia, entre ellos tres básicamente, la institucional, la intrafamiliar y una parte de violencia cultural. Entonces, en ese sentido, es un documento bastante amplio, poco estudiado, pero también por quiénes son los interlocutores a los cuales va dirigido este documento. Sin duda, Felipe, pues llegamos al fin de este bloque. Me queda muy claro, una iglesia y un conjunto de iglesias amenazadas, sobre todo las que están más en terreno, sería uno.
2, la violencia toca igual ciudadanía, instituciones e iglesias. 3, hay un posicionamiento crítico que tienen las iglesias, particularmente este documento de un título inmenso, pero que cuestiona fuertemente al Estado. De ahí quizá que no fue tan difundido como otros documentos. Está usted en Sacro y Profano y regresamos en un momento para nuestro último bloque. No le cambie, aquí lo espero. Sacro y Profano, nuestro último bloque. Iglesias y violencia, nuestro tema. Y Elena, ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo han podido, estoy pensando Colombia u otros, cómo han podido sobrellevar esta tensión? Bernardo, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría que primero tuviéramos claro qué estamos diciendo cuando hacemos esta pregunta de cómo la Iglesia sobrelleva esta tensión que genera la violencia. Yo creo que hay dos posturas muy claras y tienen relación con lo que mencionábamos antes del documento de la Iglesia Católica, ¿no? Una es estar del lado del poder y otra cosa es estar del lado, digamos, de los más desfavorecidos. Y ahí la historia nos da ejemplos de las dos versiones de la misma iglesia o al revés, de la múltiple que puede llegar a ser y diversa que puede llegar a ser la iglesia. Tenemos históricamente momentos en donde la iglesia se ha aliado con el poder. Me remonto a Guerra Civil Española, el mismo nazismo, cuál fue el papel de la iglesia entonces, o la iglesia en muchas de las dictaduras latinoamericanas. Y sin embargo, también al mismo tiempo hemos visto una iglesia que ha sido capaz de ponerse del lado del más desfavorecido, que ha sido capaz de entender que esa violencia afecta a los que menos tienen y se ha ido hacia ese lado. Pensemos nada más en la figura de Monseñor Romero. Pensemos cómo vivió Monseñor Romero la violencia en El Salvador y pensemos cómo fue capaz de realmente posicionarse de forma muy clara ante ese fenómeno de la violencia. Interesantísimo. ¿De qué lado se pone la iglesia o de qué lado se sitúan las iglesias? Y queda muy claro también que las iglesias o el factor religioso puede ser un elemento de catalización de la violencia o de un conflicto, pero también un elemento de reconciliación y de paz. En ese sentido, ¿cuál crees que debería ser el papel de las iglesias en el momento actual que estamos viviendo? El papel de las iglesias en este momento me parece que es fundamental, y no solamente de la Iglesia Católica, sino todos los actores que están metidos y están haciendo su labor pastoral, su labor de llevar algún documento, alguna palabra, algún dicho, algo que les permita, sobre todo, tener cierta certeza en los lugares donde mayor violencia se gesta, pero que también en este sentido lo que tiene fundamentalmente las iglesias es un papel de ser catalizador de lo que se propone para resolver ese tema de la violencia. Y teniendo en cuenta esto, lo que es importante señalar es que, e insisto, el contexto en el que se da, no podemos pensar que una iglesia, por muy grande que sea, o el conjunto de iglesias en sí mismo van a poder resolver esto, porque no se trata de una nueva evangelización. Se trata de un contexto donde se hace hincapié, sobre todo, más allá de la cuestión religiosa, en aspectos de espiritualidad, que a veces pareciera como contraproducente o contrario en las propias iglesias en su discurso, la parte religiosa con la parte espiritual. Tenemos que entender esto, que a final de cuentas las personas en esta espiritualidad podrán encontrar un sentido ético de su comportamiento respecto a los otros. Y las iglesias, más allá de una cuestión teológica, tendrán que resolverlo. Muy bien, pues entramos en la parte final. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones, Elena? ¿Qué te llevas? Las conclusiones, Bernardo, yo creo que vivimos momentos de gran violencia y no solo la violencia generada por el crimen organizado, sino, como decía antes, la violencia que genera la pobreza, las desigualdades. Y ante este fenómeno, la Iglesia tiene una responsabilidad. Y yo creo que es importante que la asuma. Y que la suma en todos sus niveles y en toda su diversidad de lo que implica ser iglesia. La iglesia está para dar consuelo y en ese acompañamiento debe, insisto, tomar o asumir el reto que significa estar con los que están sufriendo la violencia. A mí me parece fundamental. Creo que si la iglesia muchas veces ha querido ser defensora de la vida y en determinadas causas morales ha sido
digamos, el gran baluarte en defensa de esa vida, creo que debiera asumir esa defensa de la vida ante los fenómenos de la violencia que vivimos ahorita. Doctor Felipe Gaitán, tus apuntes finales. Bueno, a mí me gustaría señalar, sobre todo en este contexto, que es un problema estructural, el tema de la violencia. Y es una violencia, como lo decía Elena, no es una cuestión solamente del crimen organizado. Es una sociedad en general que está cruzada por diferentes niveles y tipos de violencia. Una violencia que se lleva desde la casa misma, desde el tránsito uno en la calle, donde ya se vuelve intolerante y se agreden y hay una agresión entre los propios ciudadanos. Las iglesias en este caso tienen un papel fundamental. Así como se ha dicho que el Estado, a través de la educación y proporcionando este esquema, este marco educativo, puede resolverse muchas cosas, generando la virtud cívica, la virtud de convivencia. Las iglesias pueden tener un papel importante, que es la virtud expresiva. La virtud expresiva en términos de ver al otro como tu igual, de ver al otro como tu compañero, de ver al otro no como el enemigo, como el adversario a vencer, sino aquel con el que puedes construir algo distinto, y las iglesias tienen un papel fundamental. Más allá de las posturas, de las membresías, me imagino que tienen una parte común, una parte de valores que comparten, si son sobre todo estas expresiones institucionalizadas, que pueden aportar mucho en esta virtud expresiva. Pues las iglesias son también víctimas de esta violencia, una violencia que no solo es la agresión, sino es estructural. Las iglesias están obligadas a tomar partido. En una situación tan polar no pueden quedar neutras. Y en ese sentido, el tema de los valores, de la ética, tienen ahí una enorme tarea que desarrollar en una sociedad y una realidad como la nuestra, que a veces parece que se desbarata, que se destroza, se fragmenta, y ahí el elemento de cohesión que puedan tener las iglesias es fundamental. Yo le agradezco su presencia, a nuestros invitados también, y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Apto para todo público. Sobra decir que la violencia y la inseguridad de nuestro país han trastocado nuestra vida. ¿Cómo la violencia afecta a las iglesias? ¿Qué han hecho estas o han planteado ante la barbarie que padecemos? ¿Qué reflexiones han realizado sobre los valores perdidos? Por ejemplo, la dignidad humana, el respeto a la vida. Soy Bernardo Barranco. Las iglesias ante la violencia es nuestro tema, e iniciamos aquí en Sacro y Profano. La violencia en México ha trastocado nuestra vida como ciudadanos y ha cimbrado nuestras instituciones. ¿No? A mí me gustaría, si pensamos en iglesia y violencia, que primero volteemos a ver a ese actor social que está inmerso en esa espiral de violencia, como te dice Bernardo. Y yo creo que ahí es una víctima más. Lo vemos en las cifras, los vemos en las estadísticas de sacerdotes asesinados, de desaparecidos, de amenazas, de extorsiones. Entonces yo creo que ahí la iglesia enfrenta un gran reto, mucho más porque en ciertas comunidades además no hay más autoridad que la iglesia y el crimen organizado, ¿no? Entonces ahí se queda en un tú por tú la iglesia, insisto, como actor social e incluso ahí hasta político, enfrentado al crimen organizado, y le toca sufrir la peor parte de la violencia, porque además es una iglesia en esos casos que muchas veces se queda. Las iglesias tampoco son la excepción. ¿Cómo enfrentar la violencia? Demandan las asociaciones religiosas. ¿Su trabajo pastoral se ve afectado con esta realidad? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen las iglesias frente a la barbarie de la violencia? ¿Hay relación voluntaria o forzada de miembros del clero con el crimen organizado? Los obispos mexicanos publicaron una importante exhortación de posicionamiento
frente a la violencia? ¿Cuál es el análisis y las acciones que emprenden los obispos frente a la violencia en México? La violencia en México tiene muchas aristas, dramas y actores. Le invito a que veamos la relación entre la violencia y las iglesias en México. Tenemos el gusto de contar con la presencia y el apoyo de la doctora Elena Varela. Ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Elena. También al doctor Felipe Gaitán, un viejo y gran amigo. Él es investigador de la Universidad La Salle. Elena, ¿cómo esta espiral de violencia que estamos viviendo en este país afecta a las iglesias? Bernardo, lo primero que tenemos que partir es de que efectivamente no es una iglesia, son iglesias y son diferentes niveles de la iglesia. No es lo mismo pensar en la iglesia como actor social que está en ciertas comunidades, en las zonas más afectadas por la violencia, que la iglesia, la jerarquía católica, por ejemplo. Del lado también de las otras víctimas, de los habitantes de esa comunidad que están sufriendo esa violencia, ¿no? Entonces, es importantísimo que no perdamos de vista, porque a veces tendemos a pensar en qué pasa en la Ciudad de México, pero que no perdamos de vista lo que está sufriendo la iglesia y los retos que está enfrentando a la hora en que se dan estos fenómenos de violencia cada vez más generalizado. Además de que tenemos que pensar que la violencia no es solo la derivada del crimen organizado, me gustaría posteriormente que platicáramos de ello, sino también la violencia, por ejemplo, generada por las desigualdades y la pobreza. Claro, la violencia, además de transgredir el orden social, o la violencia estructural,